Él decía, si el mundo es hecho por Dios, y si Dios hizo el mundo bello, y si Dios hizo el mundo bueno, y si de Dios no puede venir ningún mal, ¿cómo es que hay mal en el mundo? Y como vimos en el momento anterior, encontrábamos una respuesta. Él dijo, hay mal en el mundo porque el hombre pecó. Y al pecar rompió su relación con Dios. Pero al romper la relación con Dios, quedó averiada la relación con los otros, con el hermano. Y al romper la relación con Dios, quedó dañada su relación en el mundo, en la naturaleza. Y al romper su relación con Dios, él mismo pagó la culpa porque quedó en la angustia, quedó en el temor, quedó en la intranquilidad interior. De manera que eso fue lo que vimos la vez pasada. También nosotros hoy nos podemos preguntar, bueno, sabemos que hubo mal en el mundo porque hubo pecado, pero sabemos que Jesucristo murió para derrotar el pecado, que Jesucristo murió para liberarnos del mal, porque a pesar de que ya van 1960 y tantos años después de la muerte de Jesús, ¿por qué sigue habiendo mal en el mundo? ¿Por qué sigue habiendo pecado? ¿Por qué sigue habiendo dolor? ¿Por qué sigue habiendo angustias? ¿Cómo hacemos para erradicar esa maleza totalmente del mundo? Y precisamente en estos días de Semana Santa, cuando estamos viviendo y actualizando la Pascua de Jesús, la Iglesia nos dice, es que hay un misterio, hay un secreto, es que Jesús sí murió, pero Él te invita a que tú hagas Pascua con Él, a que tú mueras y tú resucites con Él. Si tú no quieres morir y tú no puedes resucitar, va a continuar todavía mucho tiempo el mal en el mundo. Muere tú y resucita tú. San Pablo nos dice, él empleaba, ustedes saben que San Pablo, como era un escritor y como que tenía tanto entusiasmo y quería decir tantas cosas, como que no lograba expresar todo lo que anhelaba, entonces inventaba a veces palabras, como que le podían las ideas y no encontraba cómo expresarlas, entonces inventaba verbos para expresar ese sentimiento interior que él estaba experimentando. Y entonces él inventó muchas palabras, pero yo hoy quiero utilizar apenas 2 o 3. Él inventó una palabra que es conmorir, y otra que es conresucitar. En vez de decir hay que morir con Cristo, él decía hay que conmorir. Y en vez de decir hay que resucitar con Cristo, decía hay que conresucitar. Y en vez de decir hay que reinar con Jesucristo, hay que conreinar. Con morir, con resucitar, él inventaba esa palabra para indicar que al mismo tiempo que Jesús muere, nosotros también tenemos que morir, y que al mismo tiempo que Jesús resucita, también nosotros tenemos que resucitar, para que al mismo tiempo que Él reina, también nosotros podamos reinar. Bueno, pues de eso se trata. Entonces, en otras palabras dicho, al mismo tiempo que Jesús hace Pascua, también nosotros tenemos que hacer Pascua. De eso se trata en cada Semana Santa, en que nosotros hagamos Pascua. Y como les dije hace rato, que Pascua era dar un paso, entonces la invitación es a que todos nosotros demos un paso, demos pasos a que nosotros caminemos en esta Pascua cogidos de la mano de Jesús. ¿Acaso ustedes no tienen un canto que dice de la mano del Señor de Galilea, doy la mano al Señor de Galilea? Bueno, pues de eso se trata, de darle la mano a Él y de no soltarnos,
para dar con él el paso, o de tomar la cruz como la tomó el cireneo y ayudarle a él a llevarla y no soltarla y dar el paso con él y morir con él y resucitar con él, hacer Pascua. Bueno, ¿qué pasaría si nosotros hiciéramos la Pascua? ¿Qué pasaría si nosotros aceptáramos definitivamente a Jesucristo resucitado en nuestra vida? Quiero decirles que en estos días, mañana, pero sobre todo el viernes, que es cuando comienza, el sábado, el domingo, Jesucristo resucitado nos presenta la cruz. Nos presenta la cruz. Y la cruz de Jesucristo, ya les repito lo que antes dije, a nosotros nos gusta mucho subrayar el dolor y los azotes y la corona y todos los problemas de Jesús. Al decir que nos presenta la cruz, nos presenta Él ese madero, no solamente como el lugar donde podemos morir, sino a la vez el lugar donde podemos triunfar. De manera que la cruz de Jesucristo es para triunfar con Jesucristo. La Pascua no es solo para salir de una situación difícil, sino para llegar a una situación plena. Esa es la cruz, es el puente que nos permite salir de la dificultad para llegar a la solución. Nosotros pensamos siempre en la dificultad, entonces decimos, pues si me presentan la cruz de Jesucristo, me hacen morir, voy a tener que morir, y como a nadie le gusta morir, entonces todos nos echamos para atrás. Y entonces decimos, qué cruz tan pesada la que me tocó, porque estamos viendo únicamente la dificultad, el problema. Pero a nadie le toca una cruz pesada, porque no se trata solo de llevar una cruz, se trata es de que uno es el que le pesa a la cruz, uno es el que se tiene que crucificar. De manera que no es solo llevarla, es crucificarse en la cruz, es morir para poder resucitar. De manera que la cruz es un lugar de triunfo. La cruz es un lugar de victoria. Había un canto que se cantaba antes, ya no está de moda, pero comenzaba con esas palabras: victoria, tú reinarás. Victoria, oh Cruz Santa, tú nos salvarás. Victoria. Ahora cantaban un cántico que comenzaba con las palabras: venceré, porque Él está conmigo. Venceré, porque Él conmigo está. Venceré, y yo creo, yo lo canto un poquito distinto de como lo entonaban, porque ahí dice, venceré, venceré, vencerás, o vencerá. No, yo digo, yo en vez de decir dos veces venceré, yo digo, venceré, vencerás, vencerá, venceremos en el nombre del Señor. Es decir, es todo el verbo el que se conjuga. Lo conjuga la primera persona, la segunda, la tercera y el plural. Amaré, amarás, amará, amaremos en el nombre del Señor. Venceré, vencerás, vencerá, venceremos en el nombre del Señor. Es decir, todos. Es el verbo vencer el que queda permanentemente transfigurado por la unión con Jesucristo. Bueno, entonces, ¿cómo si realmente morimos con Jesucristo en la cruz? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar, en primer lugar, es que el pecado va a morir en nosotros. San Pablo dice que debemos crucificar nuestra carne con sus vicios y pasiones, es decir, nuestro ser pecador con sus vicios y pasiones. ¡Qué belleza eso! Que nosotros pudiéramos crucificar nuestro pecado. Hacer Pascua es morir al pecado para vivir a una vida nueva. Morir al pecado. De manera que yo quisiera invitarlos. Lo invitaré, la invitarás, la invitará, lo invitaremos, todos, a dar ese paso. Es decir, a dar el paso de la muerte al pecado. Porque la muerte al pecado nos abre la puerta de la vida nueva. ¿Qué significa morir al pecado? Eso no me lo pregunten a mí,
cada uno de nosotros sabe. Tú eres soberbia, orgulloso. Morir al pecado significa comenzar a ser humilde. Pero es que me cuesta mucho. Precisamente es que morir cuesta mucho. Entonces comienza a morir. Eso es lo que se llama la obra de la tiniebla. Y como tú vas a ser hijo de la luz, entonces enciende el resplandor y sé hijo de la luz. Pero es que yo soy avaro. Entonces comienza a ser generoso. Pero es que me cuesta mucho desprenderme de lo que tengo. Muere precisamente a esa avaricia para que te abras a un mundo nuevo y seas generoso como es generoso tu Padre Celestial. Es que yo soy perezoso. Pues muere a esa pereza y sé diligente, sé servicial, sé trabajador, sé abierto a los demás. Muere. Pero es que es tan difícil. Eso lo sentimos todos. Desde que uno está pequeñito, quiere estar en la cama y le dicen que se levante y dice que mañana. Pues no, muere. Entonces tienes que morir. ¿Por qué? Porque es que el pecado nos envuelve desde siempre, pero tú tienes que morir para comenzar un mundo nuevo en el trabajo y en la acción. Es que tú tienes odio. Tú sientes rabia profunda cuando ves al otro porque recuerdas las heridas que te causaron, en fin. Pues muere. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, Él dijo, no saben lo que hacen, dilo también tú. Mientras vas muriendo a ese rencor que sientes que nace de tu corazón, di que era que el otro no sabía lo que hacía. Padre, perdónales, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Muere para que puedas resucitar a una vida nueva llena de amor. Y así tú puedes ir agotando toda la lista de dificultades de la vida y vas muriendo y vas resucitando a un mundo nuevo. Vas dejando que sea Jesucristo el que vive en ti y el que resucite en ti. Si tú te llenas de Cristo, Él muere y resucita. Y tú vas a tener, como dice Filipenses, los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Pero para que tú puedas tener los mismos sentimientos de Jesús, tienes que morir a tus sentimientos. A eso que en ti se opone a Jesús, tú tienes que morir para que nazca en ti Jesucristo en una vida nueva y tú seas un hombre nuevo. Cuando antiguamente todavía es un adulto el que va a ser bautizado, porque cuando es niños pues hay que simplificar las ceremonias, porque se cansan, porque no entienden y porque se supone que los papá y mamá y ya todos los cristianos aceptan por ellos. Pero cuando es un adulto el que va a ser bautizado, le hacen muchas veces en el cuerpo la señal de la cruz. Le hacen la señal de la cruz primero en la frente. Y cuando el catecismo nos preguntaba antiguamente, ¿y para qué se hace la señal de la cruz en la frente? Decía el padre Astete, para que Dios nos libre de los malos pensamientos. Sí, hay que morir a los malos pensamientos, pero hay que resucitar, hay que llenarse de buenos pensamientos. ¿Cuáles son los malos pensamientos? Pues es el odio, es la ira, es la desconfianza, es la impureza, es la avaricia, es el rencor. Todo eso son los malos pensamientos cuando pensamos de esa manera contra el prójimo. Entonces morimos a esos malos pensamientos, por la cruz de Jesucristo los crucificamos y resucitamos a pensar en Dios, a pensar en el amor, a pensar en los hermanos, a pensar en el trabajo, a pensar en la alegría, a pensar en la vida, a pensar en el servicio. Llenamos el jardín de nuestra mente de buenos pensamientos. No hay una florecita muy linda que llama por ahí el pensamiento. Pues siembren bellos pensamientos en el jardín de su mente, por la señal de la cruz, por la gloria de la resurrección, por la Pascua de la mente. Después al que va a ser bautizado le hacen la señal de la cruz en el oído. ¿Para qué? Para que se le abran los oídos y oiga la palabra del Señor, para que perciba el Evangelio, para que no oiga la palabra, la invitación de la tentación,
sino para que oiga el llamado de Jesucristo. Pues hagamos Pascua, marquemos nuestros oídos con la señal de la cruz. Digámosles que yo quiero oír tu palabra. Háblame, Señor, tu siervo escucha. Yo quiero ser un hombre pascual. Yo quiero ser un hombre transfigurado. Hay gente que se llama Pascual. Ustedes tienen aquí, ya casi no se usa, pero José Pascual, Gustavo Pascual, un montón de Pascuales por todas partes. Todos nos llamamos Pascuales, es decir, todos tenemos que San Pascual Bailón. Todos tenemos que ser Pascuales, es decir, hombres transfigurados, hombres que dan el paso, hombres que se llenan, que hacen Pascua, que cierran los oídos a la invitación del demonio, a la tentación. Cuando el demonio tentó a Eva, cuando Eva sedujo a Adán, se cierra el oído a esa voz interior y se abre al llamado de Jesucristo y al llamado de Dios. Y le podemos decir: háblame, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, aquí estoy para escucharte. En el bautismo de adultos, después de ungir y hacer la señal de la cruz sobre el oído, se hace sobre los párpados de los ojos. ¿Qué significa? Significa que nuestros ojos se abren también a una vida nueva. Por la cruz crucificamos nuestra mirada y a las tinieblas, a las obras de la oscuridad, morimos a todas las obras oscuras y renacemos a las obras de la luz, a las obras de Jesucristo, a las obras de la verdad, de la justicia, del amor. Es un cambio total de vida, es un morir y es un resucitar, es un dar la espalda a las tinieblas y es voltearnos hacia la luz. Los antiguos cristianos tenían ese signo. Ustedes recuerdan que cuando iban a ser bautizados los ponían mirando a occidente y allá era como el signo de la oscuridad, porque por ahí se opone el sol. Y entonces les decían: conviértete a Jesucristo, y ellos daban media vuelta y quedaban mirando el oriente, por ahí sale el sol, y decían: yo me adhiero a ti, Jesucristo. En algunos grupos cristianos hacen ese signo y entonces dan esa media vuelta, pero estamos todos nosotros invitados permanentemente a dar esa media vuelta, a darle la espalda a la tiniebla y a mirar la luz. Nosotros somos hijos de la luz, hijos del día. Un día nos van a decir: bueno, y ustedes que son hijos de la luz, ¿qué hicieron de las obras de la luz? Pues llenarnos de obras de la luz, las que ven los hombres y glorifican al Padre que está en los cielos. Esa es una posibilidad. Si la cruz de Cristo es la que unge nuestros ojos, la que llena nuestro corazón. Después se ungen los labios en ese rito de bautismo de adultos. ¿Qué significa? Que nosotros somos también, cuando nos persignamos, hacemos la señal de la cruz. El padre Astete decía que era para que Dios nos librara de las malas palabras. Claro, que muramos a la mala palabra, pero que nos llenemos del testimonio de Jesucristo, que podamos hablar de Dios, que podamos compartir con los demás, que realmente nuestros labios revelen aquello de que abunda el corazón. De lo que abunda el corazón hablan los labios. Que nos llenemos de Jesucristo y que estemos anunciando a los demás el mensaje de la buena nueva. Morimos a una dificultad y nos abrimos a un mundo nuevo. Después se hacía la señal de la cruz en el corazón. Todavía en el bautismo le hacen a los niños, cuando los van a bautizar, la señal de la cruz en el corazón. Cuando el Astete preguntaba: ¿y para qué se hace la cruz en el corazón? Para que Dios nos libre de los malos deseos. Sí, claro, que muramos a los malos deseos, pero para que Dios nos llene de buenos deseos, para que Dios nos llene de buenos anhelos, para que pongamos nuestro tesoro en Jesucristo, para que allí donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Entonces, teniendo el tesoro Jesucristo, nuestro corazón buscará a Jesucristo como un imán que se va orientando hacia el norte. Así nosotros nos vamos orientando al Señor, marcados por la cruz de Jesucristo. En el ritual de los bautismos de los adultos, después se hace la señal de la cruz en las espaldas. ¿Por qué? Pues lleva la cruz de Jesucristo. Lleva la cruz a lo largo de toda la vida.
¿Cuál es la cruz de Jesucristo? Esa que decimos que es tan pesada, que qué cruz tan pesada nos tocó. Hay señoras que dicen, ay, es que a mí me tocó una cruz muy pesada, soportar el genio de mi esposo. Y otros dicen, no, es que a mí me tocó una cruz muy pesada, un dolor de cabeza que no me deja toda la vida. No, eso no se llama cruz. El genio del esposo se llama mal carácter del esposo y el dolor de cabeza se llama dolor de cabeza. La cruz es el Evangelio. La cruz es el Evangelio que nosotros por vivirlo decimos, es que yo en la cruz muero al pecado. Aunque mi esposo tenga, dirá la señora, aunque mi esposo tenga mal carácter, la cruz mía es morir a mi mal carácter y no responderle. Y responder siempre con amabilidad. Esa es la cruz, morir a mi pecado y no dejarme llevar de él. Morir a mi pecado es morir a mi mal carácter porque tengo dolor de cabeza y vivir sonriendo a pesar de mi molestia. Esa es mi cruz. La cruz es el lugar donde yo muero a mi propio pecado para renacer a una vida nueva. Si ustedes han visto de pronto películas antiguas de la Edad Media o leyeron, no hechas en la Edad Media, que todavía no las hacían, pero que cuenten cosas de la Edad Media. Entonces ahí había caballeros y armaban a los caballeros. ¿Cómo los armaban? Les daban un golpe con la espada, les daban un golpe en los hombros, como le dieron a Don Quijote también cuando estaba cuidando las armas, un golpe ahí en los hombros. Bueno, pues nosotros somos armados caballeros por la cruz de Jesucristo. Con la cruz de Jesucristo en los hombros, llevando la cruz sobre nuestros hombros, nos comprometemos a vivir de acuerdo con Jesucristo y a luchar la batalla de Jesucristo. Y finalmente, en el bautismo lo bendicen a uno con la señal de la cruz. Bueno, pues todo nuestro ser, todo lo que somos, marcado por la Pascua, todo lo que somos, marcado por la muerte al pecado y renaciendo a un mundo nuevo. De manera que si nosotros decimos, los cristianos, bueno, pero ¿por qué hay mal en el mundo? ¿Por qué hay pecado en el mundo? Pues, en primer lugar, preguntémonos, ¿por qué hay pecado en nosotros mismos? Todos nosotros somos pecadores, pero todos nosotros estamos invitados a morir al pecado. A morir al pecado y comenzar un mundo nuevo. Y eso, por más que uno haga un propósito y un esfuerzo, no es fácil, pero dejando actuar a Jesús en nosotros, sí es fácil. De manera que es en la misma medida en que nosotros nos vamos abriendo a Jesús, en la misma medida en que nosotros vamos comprobando que en nuestra vida hay dificultades y pecado, ese es como el termómetro que nos indica que todavía Jesús no vive plenamente en nosotros. Pero en la misma medida en que por el amor lo vamos invitando a Él y cada día orándole y cada día abriéndole espacios en nuestra vida y cada día con su ayuda superando el mal, en esa misma medida el pecado tendrá que ir desapareciendo en nosotros y el termómetro va subiendo de temperatura y cuando la columna del mercurio esté arriba nos va a decir totalmente llenos de Jesucristo. Bueno, de manera que ese es el mal en el mundo. Jesús murió para vencer el pecado y Jesús muere todos los días para vencer el pecado en nuestra propia vida. Y si nosotros participamos de la Pascua de Jesús, venceremos el pecado en nuestra propia vida. Por el contrario, si nosotros no vencemos el pecado, pues estamos en un mundo de oscuridad, estamos en un mundo de tiniebla, no hemos dado el paso. Por eso la invitación es a dar el paso, a hacer la Pascua, en esa línea, en ese concepto, demos un paso. Qué bello que nosotros diéramos el paso. Tal vez no podemos dar en esta Semana Santa todos los pasos, tal vez no somos capaces de dar todos los pasos, tal vez nuestra limitación nos impide superar totalmente el pecado, pero demos un paso. Cada uno de nosotros puede decir, yo que me dejo llevar de la ira, voy con la ayuda de Dios a dar este paso, voy a hacer Pascua, voy a superar mi pecado.
Y el otro dirá, yo que me dejo llevar de la pereza, voy a dar ese paso, voy a hacer Pascua. Y el otro dirá, yo que me dejo llevar del rencor, voy a perdonar, ese va a ser mi paso. Y cada uno de nosotros puede decir, en esta línea, mi paso, mi Pascua, va a ser este esfuerzo. Que este pecado lo pongo en la presencia de Dios. Esta raíz de mal la desarraigo de mi corazón. Este es el regalo que yo le pido a Él, me ayude. Quiero tomarme de la mano y dar de la mano de Él y dar este paso. Y si yo doy este paso, hice Semana Santa, hice Pascua. Si no logro dar el paso, esta semana no es santa, porque ustedes saben que la palabra santa, santo, santa, significa distinto, totalmente distinto. Eso es santo. Por eso decimos, solo Dios es santo, y le cantamos santo, 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 porque Dios es distinto de nosotros. Una señora me preguntaba ahora, ¿y cuándo comenzó Dios? Es que no comenzó. Pero antes de Dios, ¿qué había? Pues es que no había nada, había Dios, porque Dios siempre existió. Pero ¿cómo es eso si nosotros comenzamos? Es que Él es distinto. Él es el único que existió siempre y nosotros somos los que comenzamos. Él es Él está eterno y nosotros no. Él es distinto. Semana Santo significa distinto. Semana Santa significa la semana distinta. La semana distinta de todas las demás. Los días santos son los días distintos porque son los días de la Pascua. Si nosotros damos Pascua, Semana Santa es distinta de las otras semanas. Si nosotros damos un paso y superamos el pecado, esta semana fue santa, fue distinta. Pero si seguimos lo mismo, no fue santa, fue semana común, semana lo mismo que las otras, semana ordinaria, semana gris como cualquier otra, pero no fue Semana Santa. Bueno, de manera que si damos ese paso, nuestra relación con Dios comienza a ser distinta. Reparamos el mal que el pecado hizo, que fue alejarnos de Dios. ¿Y qué pasa? Pues que apenas comenzamos a acercarnos a Dios, a cambiar, a quitar el pecado, la relación con el otro va a comenzar a mejorar. Va a comenzar a mejorar, porque si mi problema era mal genio, yo digo, no, Señor, a ti no te gusta mi mal genio, entonces yo arreglo mi genio, y la otra gente va a decir, pero ¿cómo le cambió el genio? ¿Cómo le cambió el carácter? Si mi problema era rencor con el otro, pero yo perdoné, la gente dice, ¿pero qué le pasó? Es distinto, es que hasta se le nota, es que tiene la cara alegre, es que algo le está sucediendo. Entonces, arreglo con Dios, arreglo con mi hermano. Si ustedes se dejan llenar de amor en el hogar, en la casa, va a ser suficiente. Por ahí había una producción de televisión que trataba de ilustrar ese cuento que es muy conocido, de la señora, de la esposa, que sufría mucho con los problemas del marido, que el marido tenía problemas en negocios y venía y descargaba su mal humor en la casa y ella le contestaba con las mismas piedras y entonces era una batalla campal todos los días, hasta que a la esposa le aconsejaron que tomara un trago de agua. Y entonces cuando estaba en el otro molestando, ella con su trago de agua y no lo podía tragar porque tenía que mantenerlo en la boca, era un remedio maravilloso que le habían dado, y como no contestaba, pues el otro se fue desarmando poco a poco, y ahí en la escena esa de la televisión, él al fin llega a pedirle perdón y dice, pues me encontré que no tenía con quién pelear. Cuando la relación con Dios comienza a mejorar la relación con el hermano. Si tú te gustaba robar, y dices, no, Dios prohíbe en su ley robar, no robo, pues como no le quitas las cosas al otro, nadie va a estar protestando contra ti, nadie te va a estar diciendo ladrón, nadie te va a estar armando un proceso. ¿Por qué? Porque tú respetas la cosa del otro. Si tú no hablas mal de nadie
Nadie te va a estar diciendo usted por qué habló mal de mí, usted por qué hizo esta crítica, usted por qué hizo este chisme, usted por qué me levantó esta calumnia, por qué me dijo esta mentira. No, porque tú respetaste la verdad, porque tú respetaste el bien de los demás, porque tú respetaste al otro. De manera que la relación con Dios se manifiesta en que o se perjudica si está mala o se beneficia si está buena la relación con el hermano. De manera que al hacer Pascua con Dios, vamos a estar haciendo Pascua con los hermanos. Y viceversa, si tú comienzas a arreglar tu problema con el hermano, si comienzas a perdonarle, perdónanos como hemos perdonado. Se arregla los dos problemas a la vez. Y cuando tú te acercas a Dios, necesariamente vas a tener paz, vas a tener tranquilidad. Se arreglan las cosas contigo mismo. ¿Por qué eso? Pues porque así es, porque si tú estás todos los días pensando en qué vas a hacerle al otro, y cómo te vas a desquitar del otro, y cómo te vas a vengar del otro, estás no solo pensando mal en el otro, sino que el primer perjudicado eres tú, porque por querer envenenar al otro, estás envenenándote a ti mismo. Si tú robaste, estás inquieto porque dice, me irán a coger o no me irán a coger, pero si no robaste, estás tranquilo porque no le debes nada a nadie. Yo me acuerdo una vez que a Monseñor Uribe, cuando tenía casi 7 años, le dijo otro obispo en un retiro, ¿y usted por qué está como tan tranquilo? ¿Por qué lo vemos a usted, a pesar de las ocupaciones y preocupaciones, siempre como tan sereno? Y él dijo, pues procuro vivir en paz con Dios y en paz con mis hermanos. Y le doy limosna, le doy el diezmo de todo a los pobres, no debo nada, no me deben nada, vivo tranquilo. Bueno, cuando uno ni le deben ni debe, está tranquilo, adquiere paz interior. Cuando uno dijo una mentira, cuando uno le pegó a otro, ¿cuántas veces no llega la gente, padre, que me esconda o que me ayude, que es que me están persiguiendo, que me tienen este problema, que no sé qué hacer? Si no haces el mal, no hay mal. Acuérdense en Caín y Abel. Cuando Caín ya mata a Abel, ¿de dónde está tu hermano? La sangre de tu hermano grita desde la tierra contra ti. Tú has dejado que el pecado se agazape como un animal a la puerta de tu casa. Si no hay ese pecado, pues hay tranquilidad interior. De manera que eso es como un triángulo. Se arregla el problema con Dios, se arregla el problema con el hombre, se arregla el problema contigo mismo. Haces Pascua, haces Pascua, haces Pascua. ¿Por qué el mal en el mundo? Pues va desapareciendo el mal poco a poco. Es un proceso, es un proceso. Tú te vas sanando. Es lo que en renovación carismática llaman sanación. Entonces, tú te sanas primero de tu relación con Dios, esa sanación espiritual. Te acusas del pecado. Tú también puedes pedirle a Él que te sane físicamente, pero también que haya sanación interior. De manera que hay como esas tres sanaciones que se complementan: la sanación espiritual, la sanación interior, la sanación física. Pero es que todo no es automático. No, en primer lugar, estamos muriendo con Cristo. Y la muerte implica dolor, y la muerte implica sufrimiento. Y puede que una manera que tú tienes de asimilarte a la muerte de Cristo sea tu mal físico, o sea tu angustia interior. No estamos hablando de unas cosas automáticas. Estamos hablando de procesos y estamos hablando de compromisos. Y estamos hablando de dar un paso, no estamos hablando de llegar a la meta. A la meta llegaremos con el tiempo. Como les decía ayer el padre Álvarez, San Pablo, después de 25 años, decía, no es que haya llegado a la meta, pero me apresuro para ser alcanzado por Jesús, que ya me alcanzó desde el principio. De manera que estamos haciendo la Pascua, y para nosotros la Pascua es la vida, es una vida pascual, la que necesitamos estar, es una vida donde vamos dando pasos y pasos hasta que lleguemos
a la meta definitiva. Y cuando el hombre se siente paz, y cuando el hombre siente alegría interior, y cuando el hombre siente paz con los hermanos y paz con Dios, todo el mundo le brilla, todo el mundo le brilla. Salió el sol y dicen qué día tan lindo, gracias a Dios. Y está lloviendo y dicen qué buena la lluvia, cómo está de buena para los campos. Y le ve bien a todo, le ve el lado bueno a todas las cosas. Y encuentra la manera de bendecir a Dios por todo lo que existe. ¿Por qué? Porque es que todo es bueno cuando se ve con buenos ojos, y cuando la alegría está en el corazón, pues todas las cosas se ven bien. Hay por ahí, creo que es en el Padre Melo, no sé cuál, cuenta una pequeña anécdota de un hombre que se asoma a un puente y dice, pero miren cómo están de felices los pescaditos allá en el agua. Y otro le dice, ¿quién le dijo que estaban felices? ¿Usted qué va a saber cómo están? Dice, no, pues es que es por la alegría que yo tengo en el corazón. La alegría que él tiene en el corazón es la que le hace creer, pensar, ver la alegría de los peces en el agua. ¿Cuánta gente no oye cantar los pájaros por la mañana y dice, oiga, cómo alaban al Señor? Y otro dice, ¿a qué van a alabar al Señor? Lo que pasa es que están cantando porque van a coger un insecto o cualquier cosa. No, es que es la persona la que está alabando al Señor, y esa alabanza al Señor que tiene en lo íntimo del corazón le hace interpretar en alabanza todas las cosas, y está invitando a las aves a que unan su canto al de ella para alabar al Señor. Y está invitando a las ramas de los árboles que se mueven, dicen, eso es como alabanza al Señor. Y está viendo las estrellas y dice que todos los astros, que sol y luna, bendigan al Señor. Y que las nieves, y claro, el que está todo amargado dice, qué frío tan abominable y qué solazo tan tremendo. Y en fin, está maldiciendo a su manera por todo lo que sucede, porque nada le encuentra bueno. Yo me acuerdo de un muchacho de apellido Pérez que lo llamaban Negativo Pérez, porque todo era negativo, todo era negativo. Qué bueno que ustedes fueran positiva, Gaviria, positiva, todos positivos. ¿Por qué? Porque positiva Jaramillo, yo y así todo, positivo así todo. ¿Por qué? Porque estamos llenos del Señor, entonces todo es positivo, todo es positivo. De manera que eso es Pascua. Pascua es pasar de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Pascua. Yo decía en el Minuto de Dios, a los empleados del Minuto de Dios, que el Minuto de Dios, hasta en los estatutos, tiene una definición de Pascua, porque dice que el Minuto de Dios está invitado a ayudar a los hombres a que pasen Pascua, a que pasen de condiciones menos humanas a condiciones más humanas, es decir, que sean más plenamente hombres todos los días. Entonces, si este no tiene casita y le ayudamos a conseguir casa, está haciendo una Pascua. Ojalá que un día pase de esa casa a la casa del Padre en el cielo. Si no tenía escuela y lo llevamos a que pueda estudiar, está pasando de la ignorancia al conocimiento. Ojalá que un día pase de este conocimiento al conocimiento pleno de Dios en el cielo cuando lo vea como Él es. Si tenía hambre porque hubo una tragedia y le ayudamos a que tenga alimento, hizo Pascua, pasó de una situación de necesidad a una situación de holgura. Ojalá que le enseñemos a alimentarse también con el pan de los ángeles, con el pan de la Eucaristía, y que un día llegue al banquete eterno. Si era que ese hombre no tenía trabajo y entonces no tenía cómo resolver los problemas de la vida y le ayudamos a trabajar, pues hizo una Pascua. Pero ojalá que ese hombre se convierta en obrero del reino, que haga la Pascua definitiva y que un día pueda disfrutar de ese reino que ayudó a construir aquí como colaborador de Dios. Y así todos los progresos materiales que podemos hacer son parte de una Pascua hasta que llegue la Pascua definitiva en la gloria del Padre.
Jesucristo en la cruz haciendo Pascua por nosotros. Jesucristo dormido en la cruz, así como Él le decía a la muchachita, no lloren, no está muerta, está solo dormida. Él es el Señor de los que duermen. Por eso decimos, está dormido en la cruz, haciendo su Pascua. Cuando despierte, estará en la gloria plenamente. Y así como Adán en el paraíso se durmió y fue formado el cuerpo de Eva, así Jesucristo duerme en la cruz y le abren el costado con una lanza y salen sangre y agua, sacramento de bautismo, sangre, sacramento de Eucaristía, Eucaristía y bautismo, los sacramentos que hacen la Iglesia, nace la nueva Eva. De Jesucristo haciendo Pascua, nace la Iglesia. Jesucristo hace la Pascua definitiva y inmediatamente antes de hacer la Pascua definitiva nos deja el regalo grande, que es el regalo que nos permite a nosotros hacer Pascua, morir y resucitar. Dice San Juan, nos habían dicho que hoy pensáramos un poquito más en el Evangelio de San Juan, que es el que presenta la cruz como una victoria, la hora de Jesús. Cuando llega la hora, María allí con él, y está María, está el discípulo amado, y Jesús acaba de dar su última palabra, todo está consumado, y entonces dice eso y entrega el Espíritu. Los otros evangelistas, San Mateo, San Lucas, San Marcos, dicen que diciendo la última palabra, expiró. Pero San Juan le gusta decir siempre las cosas como con un sentido inmediato y un sentido profundo. Dice, entregó el Espíritu. Y entregó el Espíritu, claro que exhaló el último aliento, murió, pero al mismo tiempo entregó el Espíritu, nos regaló al morir el Espíritu Santo. Ese es el primer Pentecostés. Acabó de morir y entonces Pentecostés, ahí desde la cruz, entregó el Espíritu Santo, entregó el Espíritu. San Agustín dice que es como un frasco de perfume, como ese frasco de perfume que llevaba la mujer que le fue a lavar los pies al Señor, y la mujer quebró el vaso de perfume y el aroma se expandió por toda la casa. Ahí también, en la cruz, se quebró el frasco de perfume, Jesucristo, lleno del aroma del Espíritu Santo, y el aroma del Espíritu llenó todo el mundo. El aroma del Espíritu se regó por la casa de la iglesia. ¿Para qué se regó el aroma del Espíritu? Para que nosotros respiráramos de ese aroma, para que nosotros nos llenáramos de ese Espíritu y para que con nosotros, con ese Espíritu, pudiéramos hacer lo mismo que hizo Jesús, tuviéramos el Espíritu de Jesús, repitiéramos lo que hizo Jesús porque estábamos animados de su Espíritu, es decir, tuviéramos Pascua, hiciéramos Pascua. Si nosotros respiramos ese Espíritu que Jesús entrega a María, a su discípulo amado, a las mujeres que estaban ahí cerca y que desde entonces lo está entregando al expirar en la cruz a todos nosotros podremos hacer Pascua. Nosotros podremos dar el paso del pecado a la gracia, de la enemistad con los otros a la reconciliación plena. Nosotros podremos de la angustia a la paz. Ya Jesucristo nos va a poder decir, la paz con ustedes, no teman, soy yo. De la dificultad en el mundo a la reconciliación total con la naturaleza, como Jesucristo. De manera que esos 4 niveles de dificultades que estábamos viviendo, los vamos a poder vivir nosotros ahora en 4 niveles de reconciliación. Mañana estamos celebrando el prólogo, el Jueves Santo. Pasado mañana, comenzando a vivir el misterio de la Pascua. Toda la vida del cristiano, por supuesto, es Pascua. Cada Eucaristía es una Pascua. Cada momento de nuestra vida es parte de la Pascua. Pero esa Pascua se intensifica, esa Pascua vibra, esa Pascua brilla, esa Pascua adquiere una dimensión especial
Viernes Santo en la tarde, Sábado Santo todo el día, Vigilia Pascual. En esos 3 días, por supuesto que en toda la existencia, pero en esos 3 días estamos invitados a decir: ¿y yo cómo hago mi Pascua? ¿Cómo conmuero con Él? ¿Cómo conresucito con Él? ¿Cómo compascueo? ¿Cómo hago Pascua con Él? ¿Cómo hago la Pascua con Él? ¿Cómo supero mi pecado? ¿Cómo supero mis dificultades con los demás? ¿Cómo supero mis dificultades conmigo mismo? ¿Cómo supero mis dificultades en esta casa bella donde Dios me puso, en este mundo? Si quiero un paso, hago Pascua. Si me quedo paralizado, como si tuviera raíces hundidas en mis pies espiritual, en el suelo, entonces no hago Pascua. Y esta Semana Santa no fue santa, sino que fue semana ordinaria, semana opaca, semana común y corriente. Las vacaciones que les dieron en el colegio, la interrupción de labores que hicieron en su trabajo, no valió la pena, porque si las tienen es para que puedan dar el paso y hacer Pascua. Amén. Amén.